personal de la novia. Igualmente saludamos a los hermanos que están en la transmisión. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo que estamos teniendo con el Señor. Amén. Quisiera iniciar con una pregunta, hermano. ¿Cuántos creen que vivir en santidad es muy importante en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está percibido de los tiempos que estamos viviendo. Usted ve las noticias y hay cosas terribles que el país está pasando a nivel de delincuencia, a nivel de extorsión, de sicariato, de robos, ¿verdad? Asesinatos, cosas difíciles, hermano. Y yo creo y estoy convencido de que el Señor a esta iglesia específicamente la está llamando a una santificación. Amén. Yo no sé si las demás iglesias del Ecuador estén trabajando este tema, pero en mi espíritu puedo percibir de que es prioridad en este último tiempo. Si usted revisa la temática que en muchos lugares se está revisando, perdón la redundancia, o se está trabajando, se está predicando, poco se habla sobre el asunto de la santidad. Poco. Haga un análisis usted mismo y vea los mensajes que otros lugares están revisando, y en pocos lugares se está hablando acerca de lo que es la santidad de la novia de Jesucristo. Y en esta noche vamos a abrir la palabra en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, por favor. Coloqué este texto introductorio, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pedí ahí en cabina que nos ayudara en la versión TLA, porque la palabra está cargada de esta demanda de santidad. Y dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, de la siguiente manera: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, y lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Mire el deseo del apóstol Pablo, que la iglesia de Corinto sea fiel a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura. ¿Para quién? Para él. El apóstol aquí está abriendo su corazón y le está expresando lo que tiene dentro, y le dice que hay una preocupación muy grande porque él desea con todo su corazón de que la iglesia sea fiel a Cristo, que sean como una novia ya comprometida para casarse. En otras palabras, ya esté desposada, o sea, que ya haya pactado con el novio, que ya haya cogido la copa del pacto y le haya dicho: yo voy a casarme contigo, como alguna vez lo revisamos acá, y que esté comprometida, esté lista para casarse, que le sea fiel. Pero también añade algo adicional, le dice que se mantiene ¿cómo? Se mantiene pura para él. La Biblia en Hebreos capítulo 12, vamos al segundo texto, Hebreos capítulo 12, versículo 14, versión Dios habla hoy. Dice la palabra: procuren estar en paz con todos. Y también dice llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y a veces cuando leemos rápidamente este texto, pensamos de que cuando dice allí que sin santidad nadie va a ver al Señor, como que nos adelantamos en el tiempo y estamos pensando ya en la eternidad con Él. Nadie verá al Señor. Lo primero que se nos pasa por la mente es imaginarnos que si no vivimos en santidad no vamos a ir al cielo. Pero déjeme decirle que la connotación no solamente es esa, sino que dice nadie verá al Señor. Cuando dice eso, lo que significa es que nadie va a poder ver la manifestación de su presencia aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie verá al Señor significa que nadie podrá disfrutar de sus bendiciones si no vive en santidad. Nadie podrá ver la mano de Dios
si no está consagrado o consagrada delante de la presencia de Dios. O sea que nadie va a ver al Señor, no solamente es a futuro, sino que nadie va a ver al Señor también aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Ahora, si no vivimos en santidad, no podemos ver al Señor obrando, bendiciendo y cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Ahí estamos expandiendo un poquito más el versículo anterior. No lo vamos a poder ver obrando, bendiciendo y peor cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no se consagra a Dios, no se compromete como novia, lamentablemente le está diciendo a Dios: yo no quiero nada de lo tuyo, sino que yo quiero hacer como a mí me parece. Yo quiero vivir la vida a mi manera. Entonces Dios no puede cumplir su propósito en aquella persona, no puede soltar las bendiciones que muchas veces están retenidas allí, y no puede obrar las cosas que Él quiere en aquella persona. Amén. Ahora, escúcheme esto: así como amar, perdonar, vivir en santidad es una decisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígame si amar no es una decisión. Perdonar no es una decisión. Usted decide amar, usted decide perdonar, pero también vivir en santidad es una decisión. Eso no se lo puede obligar a nadie, hermano. Ni por más que uno ore como pastor, ayune, vigile, clame a voz en cuello al Señor por una persona, si esa persona no decide vivir en santidad, no lo va a hacer. Si esa persona no decide comprometerse con Dios en vivir una vida consagrada, se va a perder tanto, hermano. Por eso que las iglesias en este tiempo que no manejan este tema o no lo viven específicamente, está cargada de gente que solamente es un asistente más, un oidor olvidadizo, pero no obedece lo que dice la palabra. Porque no tiene revelado que desde el momento que fue llamado por el Señor, allí comienza la santificación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Viene la pregunta: ¿qué es la santidad? ¿Usted se ha preguntado qué es santidad? ¿Qué es santidad? Y traté de hacer este mensaje muy sencillo, hermano, porque yo sé que hay personas nuevas que se han añadido a la iglesia, ¿sí? Y es muy necesario de que entiendan a cabalidad, con palabras sencillas, ¿verdad?, conceptos que son vitales para poder ser bendecidos en este tiempo. ¿Qué es la santidad? Viene del término hebreo kadosh, que significa puro, física, moral y espiritualmente. Mire que se abarca 3 áreas: puro, física, moral y espiritualmente. También se traduce como separado, puesto aparte, consagrado. En el Nuevo Testamento se emplea el término griego haios, que también significa separado, consagrado, puesto aparte, ¿no? Separado para algo específico en Dios, pero con una mayor frecuencia de puro, como la novia de Cristo es santo. Ser santo es ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso significa santidad. Santidad es estar apartado para Dios, para algo específico. Es como cuando alguien sale del montón, ¿verdad?, y elige del montón algo y lo separa y lo tiene para sí. Y la pregunta en esta noche, yo sé que quizás algunos se la han hecho: ¿cuándo comienza mi santificación? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuándo comienza mi santificación? Y la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 10, libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, en la versión NTV dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué cosa dice allí? Nos hiciera santos una vez
y para siempre. Allí está la respuesta, hermano. ¿Sí sabe que toda la respuesta que usted puede tener está en la palabra? Comienza nuestra santificación en Cristo, dentro de lo que se llama la obra posicional. ¿Dónde comienza su santificación? Diga conmigo, en Cristo. ¿Qué significa? Que cuando Cristo va a la cruz y muere, ¿verdad? En la última parte, ¿no?, ya de su sufrimiento, cuando dice tetelestai, proclama esta palabra tetelestai, que significa consumado es. Significa obra terminada, ¿no? Le decía a los hermanos la semana pasada que es como cuando en el Renacimiento, ¿no?, en el tiempo del Renacimiento, esos pintores famosos, después de terminar esa obra grandiosa, ¿verdad?, plasmada en un lienzo, y cuando ya está en la última instancia, ya terminando, y está colocando la firma en la parte, ¿verdad?, de abajo, y realiza su firma, saca el pincel. En ese momento el pintor dice tetelestai, o sea, obra terminada, obra culminada. No hay nada más que hacer, está hecho todo. En ese momento, cuando Jesús dijo tetelestai, consumado es, no solamente ganó nuestra justificación, hermano. Escúcheme esto, no solamente ganó para nosotros la redención, el perdón de pecados, ni la justificación, sino que en ese mismo instante también nos santificó a nosotros. Derramó santificación para su pueblo, para su iglesia, que a futuro íbamos a ser nosotros. O sea que comienza ¿dónde? Comienza en Cristo. Cuando alguien acepta a Jesús como su Señor, aparte de perdón de pecados, justificación y redención, en ese momento usted ha sido santificado como un derecho posicional. Por eso que la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe, dice a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Tesalónica. ¿Se ha leído cómo comienza una carta? ¿Por qué? Porque por un derecho posicional nosotros somos santos delante de Dios. Algunos como que no se cree mucho eso. ¿Cómo yo voy a ser santo? Pues si a veces peco también. ¿Cómo voy a ser santo si a veces fallo a Dios? Déjeme decirle que eso es un derecho que nosotros recibimos cuando Cristo murió en la cruz. La santificación comienza en Cristo, pero cuando ya está dentro de nuestro corazón. Amén. Ahora, es por eso que alguien que no tiene a Jesús no puede decir que vive una vida de santidad delante de Dios. Alguien que no tiene a Jesús en el corazón no puede iniciar un proceso de santificación jamás, porque tiene que recibir lo que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que hay gente que se esfuerza por ser mejor persona. ¿Se ha visto esa gente que dice yo quiero ser mejor cada día y solamente se frasca en sus situaciones morales, ¿verdad? Le quiere fallar menos a Dios, pero a veces se vive mentira, hermano, porque delante de su presencia no hay nada de santificación, porque todo comienza ¿dónde? En la cruz. Y cuando lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Me dicen fuerte amén? Amén. Ahora, no solamente se queda allí como una obra posicional, sino que continúa en Cristo en lo que nosotros conocemos como la obra progresiva de santificación de nuestras vidas. ¿Dónde está eso? Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra, pues mediante esa única ofrenda, lo que pasó en la cruz, Él, dice, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Mire que eso es algo que está en una continuación. Perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Señor te está santificando cada día. Vamos, dígaselo. El Señor te está santificando cada día, porque eso es progresivo, es todos los días, hermano. Amén. Y escuche esto, la genuina evidencia, eso para que lo ponga ahí en su muro de Facebook si lo quiere, la genuina evidencia de que estamos en el cristianismo verdadero
es haber experimentado la santificación en la cruz y viviéndola día a día, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo que evidencia que nosotros estamos en la verdad? ¿Qué es lo que evidencia que estamos en el camino correcto, hermano? Es cuando usted agarró esa santificación que se derramó en la cruz, se la hizo suya, se la apropió, pacta con Dios para consagrar su vida, y todos los días usted está buscando la santificación en el Señor. Que no haya día en su vida que eso quede frenado, hermano, sino que todos los días, cuando usted se despierte, le diga: Señor, yo quiero seguir siendo santificado por ti. Yo quiero vivir para ti. Yo sé que me apartaste del mundo para tenerme junto a ti. Entonces, esa es la verdadera evidencia, la genuina, de que estamos viviendo un cristianismo verdadero, de que estamos en la verdad, hermano. Lo demás, ¿sabe cómo se llama? Lo demás se llama religión, hermano. Lo demás se llama vivir una religiosidad. ¿Sí? Una persona que no está viviendo santificación todos los días, le tengo noticias: usted está en una religión más de las miles que hay sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La novia tiene que estar pura. Dígale al que tiene a su lado: la novia tiene que estar pura. Tiene que estar pura, hermano. Ese es el deseo de Dios. Ahora, lo contrario a purificación, ¿qué se llama? Contaminación. Y en la palabra podemos ver algunas formas de contaminación. Y yo sé y estoy seguro que el Señor quiere evitarnos todo este tipo de contaminación que muchas veces viene para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. La palabra habla de los diferentes tipos de contaminación. Como se lo dije anteriormente, el Señor nos quiere librar de este tipo de contaminaciones. Segunda de Corintios 7, 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice allí? Limpiémonos ¿de qué cosa? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos vamos a limpiar de este tipo de contaminación? Perfeccionando todos los días, ¿qué cosa? La santidad. ¿Y cómo se logra la santidad? A través del temor que nosotros tenemos hacia Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Mire que ahí está el camino trazado, hermano. Ni para qué perderse. Si alguien teme a Dios, busca santificarse cada día. Y cuando se habla de temor a Dios, no significa que estamos aterrorizados, ¿verdad? Que estamos allí temblando, que Él nos va a castigar. No, 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 no. Se habla de un temor reverente. Se habla de decirle: Señor, cada día temo con todo mi ser el fallarte, el hacer algo que no te agrada, Padre amado. Eso significa temer a Dios. Que cada vez que usted sea tentado a hacer algo que a Dios no le gusta, usted a través de la gracia que el Señor da, usted frene su vida y diga: Señor, yo no lo voy a hacer porque te amo. Yo no voy a caer en esa tentación porque yo te temo a ti. Después de lo que tú hiciste en la cruz por mí, ¿cómo no voy a querer agradarte en todo? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Vamos, apláudale. Aplauda porque Él lo ganó todo en la cruz para nosotros. Aleluya. ¿Cómo fallarle, hermano? ¿Cómo fallarle? Si Él lo entregó todo. Ahora, la contaminación de carne. Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23. Hay una lista que la palabra narra allí acerca de qué es lo que nos contamina en la carne. Dice la palabra, versículo 20, dijo también, hablando Jesús: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Recuerda que los fariseos y los religiosos decían que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, etcétera, etcétera.
Y Jesús le dice claramente, no lo que entra por la boca del hombre, eso contamina al hombre, sino que cosa contamina, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Porque de adentro, dice versículo 21, es decir, del corazón de los hombres, ¿qué cosas salen? Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Versículo 23 dice, todas estas cosas malas salen ¿de dónde? De adentro y hacen impuro al hombre. Mire que esto de aquí no está afuera, hermano. A veces como que buscamos excusas, ¿verdad? Pensando de que todas estas cosas malas vienen de afuera hacia adentro. Pero Jesús fue muy claro y dice que eso sale del corazón del hombre. Se ha escuchado en este punto de los vicios, ¿no? Porque aquí dice vicios, los vicios, que hay gente que culpa a los amigos, ¿no? Que se lo lleva a emborracharse, al hijo, especialmente a las madres, ¿no? O que lo llaman para irse a drogar. Déjeme decirle que eso no nace en la gente que está afuera, en el contexto alrededor suyo. Eso nace ¿dónde? Dice Jesús, nace del corazón, nace de su propia concupiscencia, dice la carta de Santiago. Cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y es seducido a hacer las cosas malas. O sea, en otras palabras, delante de Dios nadie se puede justificar. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede echarle la culpa a otro por el pecado que usted cometió delante de Dios. ¿Usted tiene claro eso, hermano? Que usted no puede buscar culpables de las cosas que usted hace. De allí están los vicios. Está la inmoralidad sexual. ¿Se ha escuchado gente que le echa la culpa a otra persona porque cayó en fornicación? Porque cayó en adulterio. Es que yo en consejería, hermano, hemos trabajado mucho este tema. Y los muchachitos, los jóvenes dicen, es que hermano, ustedes no tienen ni idea de la tremenda y tamaña tentación que tuve al frente de mí. ¿Cómo? Le digo yo. Usted no tiene ni idea cómo fui seducido, hermano. Y por ahí una que otra lágrima de cocodrilo por ahí saliendo, porque no hay ni siquiera un arrepentimiento genuino. Amén, dice ahí el hermano. Eso es verdad. Entonces, se justifica mucho echándole la culpa a otras personas. Pero eso nace del corazón y eso se llama, diga conmigo, se llama contaminación de carne. Vamos, diga conmigo, contaminación de carne. Porque está contaminando su cuerpo a través de relaciones sexuales ilícitas, a través de la pornografía, ¿verdad? Y todo pecado sexual ilícito, eso está contaminando su carne. Los robos, todas esas maquinaciones para robar, los asesinatos, los sicariatos, los adulterios, la codicia, las maldades, la mentira, el engaño, los vicios, como ya revisábamos, la envidia, los chismes, hermano, el orgullo, la falta de juicio, la falta de entendimiento. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. ¿Cuántos creen que Dios quiere purificar toda esa área de la carne en nosotros? Amén. Ahora, también se habla de la contaminación del alma. Y mire que en Hebreos capítulo 12, versículo 15, hay una raíz, hermano, que contamina el alma de una forma nefasta. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira hasta dónde puede llevar esto. Que brotando alguna raíz, ¿de qué dice allí? Raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos, no dice pocos, hermano, sino dice muchos, sean ¿qué cosa? Sean contaminados. ¿Dónde se va a contaminar? En el alma. Dígame si una persona amargada
no contamina al entorno que lo rodea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una persona amargada que está destilando veneno por su boca, que solamente vive maldiciendo, que solamente vive hablando mal, ¿verdad? En chisme, creando contiendas entre los hermanos, hablando mentira, calumnia, hermano. Eso contamina el alma. Esa es la contaminación en el alma, ¿verdad? Y es una raíz. La amargura contamina el alma. Es una raíz, dice que puede llevarnos a que nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? Si todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tenemos en Dios es por gracia. Y alguien que vive amargado y contamina a los demás puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y dentro de eso de dejar de alcanzar la gracia de Dios, puede dejar, ¿verdad?, de recibir ese poder para superar las cosas que humanamente no se puede superar. Por eso usted ve gente amargada que no sale adelante en su vida espiritual. Es bien difícil, porque la gracia de Dios se frenó sobre la vida de esa persona y está luchando en sus propias fuerzas para salir adelante, para crecer espiritualmente, para buscar a Dios. Entonces, es terrible esta contaminación en el alma. Pero también se habla, ¿verdad?, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 3. La contaminación que nosotros podemos tener en nuestra mente. Y como usted y yo sabemos, la mente es una área, ¿verdad?, que está dentro del alma de una persona. Dice la palabra, porque os celo, hablando el apóstol Pablo nuevamente, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire cómo el apóstol Pablo seguía preocupado por la iglesia allí en Corinto. Y el temor de Pablo era que el diablo empiece a trabajar en la mente de los hijos de Dios en aquel entonces, ¿verdad? Y yo creo que también estaba pensando en nosotros en la actualidad. Y yo creo que cada pastor que es del Señor y que Dios lo ha colocado en una grey, una de las preocupaciones es de que usted sea contaminado, porque dice la palabra que Satanás, así como contaminó a Eva, ¿verdad?, y la engañó con su astucia, el mismo Satanás puede disfrazarse en este tiempo y poder contaminar los pensamientos de los hermanos que estamos acá. ¿Cuántos creen que el diablo puede hacer eso? ¿Cuántos creen que Satanás puede sembrar una mentira en tus pensamientos, en tu mente? ¿Cuántos creen que el diablo puede crear duda aquí en tu mente para que usted empiece a pensar cosas de pronto que son mentiras? Y el diablo quiere trabajar eso, ¿no? Ahora, cuando se habla de los sentidos, en el griego es noema, que significa mente, pensamientos, esquemas de razonamiento, la capacidad psicológica de razonar pensamientos, el contenido de lo que se piensa y se razona. Eso es los sentidos que pueden ser contaminados por el enemigo. ¿Sabe que el diablo utiliza personas también para contaminarnos? ¿Cuántos dicen amén? Utiliza gente colocando mentira en nosotros. Y eso puede sucedernos si no estamos apercibidos y alertas. La contaminación del espíritu. Mire que ya vimos la contaminación de carne, contaminación de alma, pero también la Biblia habla de contaminación de espíritu. Y eso está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 Corintios 11, versículo 4. Dice en la versión NTV, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Tremendo eso, ¿no? Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente
del que creyeron. A eso se refiere la contaminación de su espíritu. Cuando usted está escuchando un evangelio diferente, cuando se le está predicando a un Cristo diferente, cuando se está hablando de un espíritu diferente, usted puede ser contaminado, hermano. Y no solamente se refiere a religiones falsas, porque la gran mayoría de las religiones que son sectas o falsas religiones, predican un Jesús diferente. Amén. Sino que dentro de la iglesia del Señor usted puede escuchar un mensaje de un Jesús diferente. Cuando usted escuche de un Jesús que no le demanda nada, está escuchando de un Jesús diferente. Porque yo sé que usted ha leído la palabra que dice que si alguno quiere ser discípulo de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Número 1, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Pero si usted escucha a un Jesús diferente que no le demanda nada, usted está siendo contaminado en su espíritu y usted tiene que estar alerta. Cuando usted escuche que tomarse unos tragos no es pecado, está escuchando un evangelio diferente, porque la palabra a mí me dice que nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Es templo del Espíritu Santo, el cual es santo y el cual no nos pertenece, sino que es de Dios. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Pero si usted escucha de que por ahí tomarse unos traguitos no es pecado, usted está siendo contaminado con un evangelio diferente. Amén. Cuando usted escuche de que asistir a lugares que usted sabe que se va a contaminar y la mentira del diablo, ¿sabe cuál es? No, tú puedes ir a ese lugar, contarle que tú no vas a participar. ¿Se ha escuchado esa mentira del diablo que en esta noche se la expongo públicamente? ¿Se ha escuchado? No es una reunión nada más y allí yo voy, contarle que yo no voy a bailar, yo no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a decir malas palabras. Y hay gente que aprueba eso, sabiendo de que a la larga va a venir contaminado, hermano. Yo comparo, quise ilustrarlo de una forma muy sencilla. Yo lo comparo a alguien que toma decisión de ir al lugar donde se puede contaminar, como cuando alguien va a una mina vestido de blanco así. Zapato blanco, media blanca, pantalón blanco, cinturón blanco, camisa blanca, corbata blanca y sombrero blanco. Puro, hermano. Imagínense que se vaya a meter a una mina, pero ese hombre no va a trabajar. Ese hombre no va a picar nada de ninguna roca ahí, no va a explosionar ninguna dinamita, nada que ver. Yo quiero observar a esa persona que salga después de una hora de haber estado metido en una mina, sin haber hecho absolutamente nada. ¿Usted cree que va a salir como entró? ¿Usted cree que va a salir como entró? Déjeme decirle que espiritualmente le pasa lo mismo a una persona que va a lugares donde no tiene que ir. ¿A pesar de qué? A pesar de que dice que no va a participar en nada. Así que públicamente estamos desenmascarando la mentira que el diablo muchas veces siembra en hijos de Dios, hermano. Sino que en esta noche no han venido, por eso estamos tranquilos. No han venido en esta noche. Ustedes no lo son. Ustedes se purifican cada día. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no van a esos lugares donde se puede contaminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos tipos de contaminación hay? Diga conmigo: contaminación de carne, contaminación de alma y contaminación de espíritu. De todo ese tipo de contaminación el Señor nos quiere lavar, hermano. ¿Cuántos lo creen así? Nos quiere limpiar, hermano. Ahora, según la palabra, podemos ver dos fuentes para nuestra santificación. Dos fuentes para nuestra santificación. Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Dice la palabra, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y subraya en su Biblia eso, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la fuente de nuestra santificación, hermano? La palabra de Dios. ¿Usted sabe que la palabra nos limpia? Usted sabe que cuando usted lee la palabra,
Usted está siendo lavado. Usted está siendo lavado, está siendo purificado. Que cuando usted lee la palabra y la obedece, usted está siendo santificado, hermano. Cuando estaba orando Jesús al Padre por los discípulos, le pedía algo importante al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo le estaba pidiendo que nos santificara como discípulos de Él? A través de la verdad de su palabra. No solamente cuando la leemos, sino cuando la vivimos, hermano. No solamente cuando la escudriñamos, sino cuando la ponemos en práctica todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nos va lavando? Usted lee la palabra y ve allí, usted se entera de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. ¿Cuántos han sido confrontados cuando han leído la palabra de Dios? Usted está leyendo, pasa la hoja, pasa otra hoja y de repente se encuentra con un versículo que dice: eso es abominable delante de los ojos de Dios. Eso Dios le llama pecado. Y cuando usted se entera de que lo está practicando, lo está viviendo, y usted se entera de que eso le desagrada a Dios, y usted para la mano, se arrepiente con todo su corazón y le dice: Señor, derrama tu gracia porque ya no quiero volver a cometer ese pecado. En ese momento, espiritualmente, como que viene una agua, hermano, y nos está limpiando y está lavándonos toda esa contaminación que muchas veces podemos estar viviendo muy profundo dentro de nosotros. Entonces, ese es el poder que tiene la palabra para lavarnos. Es el poder limpiador. Es el poder purificador que tiene la palabra. Pero la palabra de verdad, pues, hermano, no esa palabra aguachenta que muchas veces, a veces escuchamos por ahí, diluida. ¿Cuántos creen que la palabra es la verdad? Y déjeme decirle que la palabra, como es la verdad, no tiene sentimientos, hermano. Es una verdad absoluta. Y la verdad tiene que ser predicada, le guste o no le guste a la gente, hermano. ¿Cuántos lo creen así? Tiene que ser predicada tal como está aquí, hermano, en estas benditas hojas. La palabra es la verdad y nos limpia. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Se nos exhorta a recibir la palabra. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, dice la palabra. ¿Qué cosa hay que quitar? Todo lo malo y lo sucio. Y dice, y acepten como con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Cómo nosotros debemos aceptar la palabra? Diga conmigo: con toda humildad. Con toda humildad. Con toda humildad recibir la palabra que está siendo implantada en cada una de sus vidas. Cuando alguien rechaza la palabra, hermano, cuando alguien rechaza, cuando alguien solamente toma la parte que le conviene de la palabra, está en un gravísimo error en su vida. Cuando alguien rechaza la palabra que se es predicada, lo que le está diciendo a Dios, ¿sabe qué es? Yo no quiero que tú me santifiques. Yo no quiero que tú me laves. Está rechazando el lavamiento a través de la palabra. Cuando usted escucha la palabra y no la obedece, usted está diciendo a Dios: no quiero que me laves en este día. Eso es lo que está sucediendo, hermano. Sino que usted no lo ve o lo ignora. Pero cuando usted con humildad recibe la palabra, ¿verdad? La acepta y acepta que es una verdad de Dios absoluta, inquebrantable, innegociable, y usted la obedece, hermano, es como que viene algo que va refrescando su ser, hermano. ¿A cuánto le ha sucedido eso? Que como que viene un refresco a su vida espiritual cuando lee la palabra y la obedece y está en paz con Dios en todos los pasos que usted da delante de su presencia. Amén. Ese es el poder operativo, ese es el poder transformador, ese es el poder limpiador de la palabra. Efesios 4, 22 al 23. Hay una segunda fuente aparte de la palabra. Efesios 4, 22 al 23. En palabra de Dios para todos dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Dice allí: ese viejo ser va de mal en peor
por los deseos engañosos y aprendieron a renovar su forma de pensar por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu, pero dice Espíritu con E mayúscula. No se está refiriendo al Espíritu humano, sino se está refiriendo al Espíritu Santo bendito de Dios, que es el que nos va, ¿verdad?, renovando nuestra forma de pensar. Y si va renovando nuestra forma de pensar, va cambiando nuestra forma de vivir. ¿Sí se da cuenta la importancia de la palabra y el Espíritu Santo operativo en nosotros? Es por eso que alguien que quiere cambiar su vida en su fuerza está perdido, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que por sus propios méritos o por sus propios deseos, y de verdad que yo cuando veo gente que quiere cambiar en su fuerza, es terrible, es frustrante, hermano. ¿Cuántos quisieron cambiar su vida a su manera o a su fuerza alguna vez su vida? Yo me cansé, hermano. El apóstol dice amén. Dígame si no es frustrante, porque uno quiere hacer lo mejor, uno quiere cada día ser diferente, pero hay algo que se llama la naturaleza caída dentro de nosotros, que nos lleva al mal, no nos lleva a buscar a Dios, no nos lleva a santificarnos jamás, sino que nos lleva ¿a qué? A fallarle cada día a Dios. Pero cuando nos llenamos de la palabra y cuando le pedimos al Espíritu Santo de Dios que derrame su gracia, en ese momento, hermano, una vida es transformada. ¿Cuántos lo creen así? Una vida va siendo transformada cada día. Lo que fue hace un año ya no lo es. Y usted se da cuenta, hermano. Y las personas que están a su alrededor se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo a la palabra y está pidiendo la gracia del Espíritu de Dios que opere dentro de su vida. No sé si usted se está dando cuenta que le estoy soltando el secreto para que su vida sea diferente cada día. Amén. Para que su vida sea agradable delante de Dios todos los días. Amén. Ahora, yo no sé si usted habrá notado, y haciendo un análisis personal, no sé si usted habrá notado de que hay bendiciones que usted le está pidiendo a Dios, que hay oraciones, ¿verdad? Hay deseos suyos que de pronto no pueden ser malos, hermano. No son pecados, son correctos delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces esas bendiciones o deseos personales están paralizados. Dios no ha respondido ciertas oraciones que nosotros le pedimos cada día. Hay bendiciones que están retenidas. Dios nos las ha soltado para nosotros. Y yo le tengo respuesta en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque primeramente nosotros tenemos que ser lavados y purificados en áreas de nuestra vida para poder recibir todo aquello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que está orando por negocios, hermano. Vamos a aplicar la palabra ahorita. ¿Cuántos están orando por un negocio grande? Gente empresaria, gente que quiere invertir en un negocio grande, gente que está soñando en empresas, en negocios fuertes. Pero si en el corazón hay corrupción, pero si en ese corazón no se está viviendo honestamente delante de la presencia de Dios, dígame si ese negocio grande que está pidiendo no le va a destruir la vida. Si usted está coimando, está pasando por debajo de la mesa coimas y está orando por el mega negocio, ¿usted cree que Dios lo va a bendecir? Si usted maneja corrupción en su oficina, si usted maneja mentira, usted maneja desfalco, déjeme decirle que todas esas bendiciones que Dios tiene para usted, Dios no las va a soltar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él necesita hacer limpieza. Diga conmigo, Dios necesita hacer limpieza para recibir las bendiciones. Amén. Hay gente que está orando por una pareja, hermano. Hay gente que está orando por un esposo o una esposa. Pero si primeramente Dios no nos limpia de la lascivia, si primeramente Dios no nos limpia, ¿verdad?, de pensamientos impuros, de fornicación, de pornografía, esa bendición que aparentemente Dios tiene preparado para nosotros podemos destruirla, hermano, porque no somos puros delante de la presencia de Dios. Porque qué tal si Dios te da a esa esposa y como tú tienes fornicación y tienes adulterio, ¿verdad?, dentro de tu corazón,
Déjeme decirle que eso es cuestión de tiempo, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es cuestión de tiempo porque eso está dentro. Y si eso no es purificado en nosotros, usted puede desgraciarle la vida a otra hija o hijo de Dios, así como lo es usted. Usted puede engañarlo. Entonces hay bendiciones que Dios tiene allí frenado. Hay viajes, hermanos, que Dios quiere darle para bendecirle, para que usted disfrute. Pero si esos viajes que usted está soñando, en lugar de ser de bendición, como usted no maneja pureza dentro de su corazón, usted se puede perder en otro país, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se fue pensando de que allá iba a ser de bendición, pero se fue con un corazón no sano. Se fue con un corazón corrompido. No trabajó eso con Dios. Y en lugar de haber sido bendición, ese bendito viaje que tanto le clamó y tanto le suplicó a Dios, en este momento hay gente que está apartada porque se dedicó a otras cosas y no a lo que Dios lo mandó a hacer allá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te tiene cerrado, hermano, esa bendición. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje santificación en su vida? Levánteme su mano. Yo creo que el deseo de Dios es ese y estoy convencido. Pero también ese deseo tiene que estar en nosotros para que la obra sea completada en cada una de nuestras vidas. ¿Dónde está el deseo de Dios? 1 Tesalonicenses, para ir terminando. Si nos ayudan ahí en el teclado, por favor, vamos a terminar este tiempo orando. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Abra su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice allí? Os santifique, pero no por partes, hermano, sino dice por completo. Y aquí el apóstol Pablo explica las tres áreas que componen al ser humano. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. La santificación es integral, hermano. ¿Cuántos lo creen así? No es solamente que solamente el área de mi cuerpo se santifica, pero mi mente, mis pensamientos no. Y mi espíritu no. O solamente me santifico espiritualmente y descuido mi área, ¿verdad?, de mi cuerpo, o descuido el área de mi alma. No. Son tres áreas que el Señor quiere trabajar en nosotros. Pero ¿sabe cuándo comienza a trabajar el Señor en nosotros? Cuando venimos rendidos delante de su presencia. ¿Cuántos creen eso? Cuando venimos humillados delante de su presencia. Y mire que esa actitud, para cerrar, en Hebreos capítulo 10 lo detalla claramente. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿sabe por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire la invitación, mire la invitación. Dice: acerquémonos. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin ninguna tela de duda, hermano. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados
los cuerpos. ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a lavar? Con agua pura, hermano. Este es el agua pura. Este es el agua pura, hermano. Mientras usted está escuchando la palabra, hay un río de agua, hermano, que está lavando su ser. Si usted está aceptando la palabra con humildad y está implantándose dentro de su espíritu, hay un río de agua, del agua de vida, que está derramándose, hermano. Pero cuando alguien viene con un corazón puro, hermano, con un corazón sincero y con un corazón que reconoce que hay áreas en su vida que necesitan ser trabajadas por el Señor, déjeme decirle que la gracia es suficiente. Esa gracia es suficiente para poder perdonarnos, para poder limpiarnos, para poder santificarnos y para poder seguir quitando todas esas manchas y todas esas arrugas que muchas veces están contaminando nuestro vestido como novia. No sé si se puede poner de pie en esta noche. Le quiero volver a preguntar, ¿dónde comienza la santificación? Comienza en la cruz, pero comienza en cada corazón. Cierre sus ojos allí. Cuando reciba a Jesús, comienza en cada corazón cuando reciba a Jesús como el Señor de su vida. No comienza cuando usted se bautiza, hermano. Eso es otro engaño. No comienza cuando recién usted se quiere comprometer. Comienza cuando le abrió la puerta de su corazón a Jesús. Cierre sus ojos allí. No sé si nos pueden ayudar con una adoración. Comienza cuando usted le abrió su corazón a Jesús. Aleluya. La santificación no es para algunos pocos. La santificación es para todos, dice la palabra de Dios. Y en esta noche yo quisiera que usted analice dentro de su vida cuáles son las cosas que usted lo tiene frenado. ¿Cuáles son las cosas que usted lo tiene paralizado espiritualmente? ¿Cuáles son esas áreas de su vida que lo tienen estancados, anclados a pecado, a cosas que Dios aborrece, pero usted no quiere aceptarlo, hermano? Su presencia abra su boca y dígale: Señor, ayúdame en esta noche. Ayúdame a reconocer. No sé cuántos le dicen al Señor: quítame esa venda de engaño, esa venda de mentira que a veces se sembró en nuestros pensamientos, pensando de que eso es normal, de que eso no está tan malo delante de Dios. Yo no sé si habrá alguien en esta noche que le diga eso al Señor. Que venga con un corazón sincero y le diga: Señor, ayúdame. Solo no puedo. Me cansé solo. Vamos, dígale: Señor, me cansé solo. Me cansé solo.